Mucho gusto, mi nombre es Fiorella Nayeli Miraba Parrales, soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena y pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas de carrera Educación Inicial. La frase que les presentaré el día de hoy dice: vivir para los demás no es solamente una ley de deber, sino también una ley de felicidad. Augusto Comte. Los temas que trataré el día de hoy es sociología y dentro de aquel tema abarcaremos el objeto de estudio y su contribución a la educación. El resultado de aprendizaje es identificar los fundamentos teóricos de la sociología y su aporte para el desarrollo científico, cultural y social. La sociología incluye un amplio abanico de temas, desde cuestiones relativas a la sociedad global hasta la cultura popular de una sociedad concreta. El inicio de la disciplina de la sociología se puede encontrar por primera vez por Augusto Comte en su libro Curso de la Filosofía Positiva de 1838. Comte, considerado el filósofo más influyente a principios del siglo XIX, se inserta en el mundo intelectual en una época que las preocupaciones y los estudios sobre la sociedad y los fenómenos sociales ya habían alcanzado cierta madurez. Entre sus planteamientos iniciales se dio a conocer a través de varios ensayos que publicó entre 1830 a 1842, y esto lo dio a conocer dentro de sus 6 volúmenes de su curso de filosofía positiva. El objetivo de esta nueva filosofía era proporcionar a las mentalidades individuales un sistema de creencias para unificar el espíritu colectivo, establecer un conjunto de reglas coordenadas sobre las creencias comunes del sistema aludido y, por último, determinar una organización política que sería aceptada por todos los hombres en virtud de que respondería a sus aspiraciones intelectuales y a sus tendencias morales. Eh, Comte creía que para mejorar la sociedad se necesitaba una ciencia teórica de la sociedad y también una investigación sistemática sobre su comportamiento. Por ende, el término sociología se utilizaba para referirse a la ciencia del comportamiento humano. Comte postuló las bases de un pensamiento científico sociológico, a base con las reglas del método sociológico que se publicó en 1895, la división del trabajo social de 1893. Obras en las que se proponía diseñar un método científico que se alejara de toda posible subjetividad. Otra contribución muy importante en los inicios de la sociología fue de Herbert Spencer. Él se basó en el estudio de Charles Darwin sobre el origen de las especies. Entonces Spencer aplicó el concepto de evolución a las sociedades para explicar cómo cambian o evolucionan a lo largo del tiempo. La visión de Spencer sobre el cambio social gozó de gran popularidad en su momento. A diferencia de Comte, Spencer sostiene que las sociedades están condenadas a cambiar en algún momento, y no es necesario ser muy crítico con los acuerdos sociales de la época ni trabajar activamente por el cambio social. La sociología y las ciencias sociales. Al igual que otras disciplinas científicas, la sociología supone el estudio sistemático y organizado de los fenómenos, en este caso el comportamiento humano, que es lo que en sí estudia la sociología. Todos los científicos aseguran que deben basarse en un registro cuidadoso de observaciones y acumulación de datos para obtener una información real. El objeto de estudio de la sociología se basa en cuanto a la explicación del mundo social y requiere tanto el conocimiento sistemático de la historia como una visión interpretativa, cosa que la sociología debe agradecer a su linaje humanista. La sociología se desarrolla a partir de un conglomerado de ciencias sociales
que son aplicadas a estudios e investigación de una misma realidad, que es la sociedad. En consecuencia de unas de las singularidades de la sociología es compartir un mismo objeto de estudio con otras disciplinas sociales y encontrarse con que su desarrollo permite a la vez una mayor clarificación y delimitación de su objeto, además de una dinámica diferenciación que acabará con un número mayor de especialidades sociológicas concretas. El objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, y esta abarca aproximaciones teóricas que buscan explicar las causas y los significados de determinadas conductas colectivas. Pero también la aplicación práctica de dichos saberes para la modificación activa de la sociedad procura obtener un mayor bienestar a través del diseño de políticas sociales. Estos estudios pueden darse a base de dos perspectivas distintas. La primera es la microsociología. Esta se centra en la interacción social cotidiana y a pequeña escala, y se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que puede concebirse una sociedad. Por otro lado está la macrosociología. En cambio, esta apunta a los sistemas sociales y poblaciones a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura social más que nada, y de ese modo abordar temas como la guerra, la pobreza y el desarrollo. Otro tema es la contribución de la sociología a la educación. Según Roja, desde sus inicios, la sociología se ha enfocado en el estudio de áreas específicas como la educación, hasta convertirse en una ciencia que profundiza en el estudio científico y especializado del tema. La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo, que utiliza conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender a la educación en su dimensión social. Su objetivo es aportar a la población estudiantil numerosas contribuciones que desde la sociología se han desarrollado acerca del tema de la educación, en el cual destacan ciertos aportes. El primer aporte es el funcionalismo y la influencia de Durkheim. Esta también es conocida por algunos autores como las perspectivas del consenso o positivista, y ha tenido una larga tradición dentro de los ámbitos académicos. En varias obras del filósofo, le da a la educación y al sistema educativo un lugar prioritario en la relación con la sociedad, y su perspectiva sociológica prioriza a las estructuras sociales por encima del individuo. Además, les concede una especial importancia a la socialización y a los procesos reproductivos de las pautas socioculturales, dando gran valor a la coacción y la coerción social sobre el individuo, siendo la moral el elemento que permea todo el proceso educativo. El segundo aporte es el individualismo metodológico de Max Weber. Esta corriente teórica prioriza sobre el sentido y significado que los sujetos dan a sus acciones y decisiones individuales. Por esto se concentra en el individuo y no en las estructuras sociales, y le concede mayor importancia a la comprensión de la acción social que la coerción o coacción social, como en el caso de Durkheim. En sí, la coerción o coacción social es la acción mediante la cual se ejerce presión a un individuo o grupo de personas con el objeto de condicionar su comportamiento en el campo educativo. Dentro de en el campo educativo, destaca la ciencia como vocación. Y a partir de su experiencia como docente, también señala que el éxito de un curso no es algo cuantificable, debido a que todo depende de la asistencia de los estudiantes y a esta vez depende de las circunstancias extremas como el temperamento del profesor. Otro aporte es la perspectiva marxista. Para Marx, cada sociedad viene acompañada de su propio modo de producción,
Por eso, para comprender el modo de producción social de la existencia, hay que considerar técnicas de producción existentes, como las fuerzas productivas. Y también hay que considerar la propiedad de los medios de producción, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales de producción. Aunque el tema de la educación no fue el centro de sus trabajos más representativos, el autor desarrolló algunos aspectos referentes a la educación, como el capital, el trabajo de los niños y escolarización, y en ciertos escritos como exámenes y burocracias, tomando en cuenta la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, entre otros. Aunque en las obras de Marx el tema de la escuela o de la educación no fue algo ampliamente desarrollado, al conocer las proposiciones marxistas se puede reconocer que la educación o la escuela son producto de superestructura, donde el factor ideológico de la sociedad capitalista busca la reproducción de las condiciones de producción y con esto mantener a la burguesía en el poder. Por último están los aportes e influencias de Simmel. Para Simmel, la sociedad es posible gracias a la conciencia del ser socializado o de quienes integran la sociedad. Para Simmel son importantes las instituciones sociales y es más importante en el estudio de las asociaciones como parte de relaciones de uno con otro. Esta dinámica en que la socialización se convierte en un vínculo entre individuos lleva a generar diversos grados de cohesión entre los mismos. Para este autor, la educación es un proceso para la vida y no solo para la sociedad, como en el caso de Durkheim. Por tal motivo, no visualiza al estudiante como un agente pasivo, sino lo contrario, lo visualiza como un agente activo que, al igual que el docente, aspira a alcanzar conocimiento. Conclusión. La sociología es una ciencia que se define como el estudio científico de la vida de los seres humanos y esta ciencia se encarga de estudiar y analizar todos los procesos de la vida en sociedad y esto da como principal objetivo que sería el comportamiento de los seres humanos y todo lo relacionado con la sociedad. Se dice que esta ciencia utiliza una gran variación de métodos de investigación para que haya perfección y desarrollo de conocimiento acerca de las actividades sociales humanas. Y por lo tanto la sociología, por el hecho de ser una ciencia, se dedica totalmente a las relaciones sociales del ser humano y esto ha producido que se vaya desarrollando en su mismo entorno, que sea enriquecido gracias a las confrontaciones y esto pueda crear diferentes conocimientos. El hombre, por ser un ser sociable, necesita estar en continuo contacto con los demás, que están en su alrededor y aquello ayuda a establecer relaciones, ya sea con el fin de ayudar a los demás o de tener beneficios entre comunidades que se organizan en los diferentes grupos de humanos que se puede tener en un sitio. Las preguntas que he realizado acerca del tema son: ¿en qué se basó la contribución de Herbert Spencer en los inicios de la sociología? ¿Cuál era el objetivo de la sociología en el campo de la educación? Y aquí está presente la bibliografía donde he sacado la información que les he compartido. El último tema que les voy a presentar consiste en un organizador gráfico con el tema componentes epistémicos. Para comprender este tema necesitamos saber qué es epistemología. La epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. La epistemología es una rama muy importante de la filosofía y se encarga de estudiar los conocimientos científicos, su naturaleza, su alcance y sus fundamentos. Los componentes epistémicos es el proceso por el cual se obtienen los datos del conocimiento. Según Augusto, el conocimiento es un proceso psíquico
en razón a que es el hombre el sujeto quien conoce. Y conocer significa aprender mentalmente una cosa, un hecho. Y en términos generales, aprender es aprender un objeto por un sujeto de manera intencional. Derivando de este concepto, se reconocen tres componentes epistémicos, que es la intencionalidad, el acto del conocer y el proceso psicobiológico. La intencionalidad es la capacidad de la mente para proyectarse a algo exterior de su interés, y entonces se da la captación del sujeto para el objeto. La relación de sujeto y objeto ha sido reconocida tradicionalmente como un elemento clave en las diferentes teorías del conocimiento, y se entiende por sujeto a un ser dotado de conciencia y de voluntad. Por el contrario, un objeto es el que trata de conocer y actúa sobre el sujeto. Por consiguiente, está el acto de conocer. El acto de conocer se nutre con el contacto físico con los objetos, con las acciones biológicas o físicas de las personas quien conoce, aunque el acto de conocer es puramente de carácter mental. En sí, el conocimiento destierra la ignorancia. Cuando vivimos en la ignorancia al no conocer el mundo, somos presa de errores. Por ejemplo, cuando un ser humano carece de conocimiento, tiende a no conocer la realidad. El último componente es el proceso psicobiológico. Antes de entrar a este tema, es necesario saber que el conocimiento es un proceso estructurado que se constituye por diversas interrelaciones entre el sujeto, quien conoce, al objeto conocido. El proceso psicobiológico se da por la unión de la psicología y la biología, con el fin de encontrar respuestas a las interrogantes que plantea la conducta humana. Entonces aparece la psicobiología. Esta es una disciplina científica que tiene como por objeto entender cómo funciona el comportamiento humano a partir de criterios biológicos. Y la información que es producida por la experiencia se conduce a los centros neuronales del cerebro, en donde se realiza una transformación y esto se convierte en ideas. Es decir, se da un resultado conocido como el conocimiento. En conclusión, estos componentes como la intencionalidad, el acto de conocer y el proceso psicobiológico conforman un conjunto de elementos y procesos que dan la posibilidad de la epistemología. Y esto se da con el fin de obtener datos que van enriqueciendo el conocimiento del ser humano. Y esta es la bibliografía del trabajo presente. Gracias.